recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Hoy vamos a hablar en este espacio sobre los avances y también las oportunidades que nos brinda la biodiversidad colombiana en materia de salud, de ciencia y también de sostenibilidad. Y es que hoy, estimados oyentes, nos acompaña una joven investigadora cuya dedicación y pasión por la química farmacéutica pues están dejando huella en el campo de la salud y la investigación en Colombia. Se trata de María Cecilia Rincón. Ella es estudiante química farmacéutica de la Fundación Universitaria Salesiana, quien ha sido reconocida por su valiosa contribución a la consolidación de la investigación y también al desarrollo con base en la biodiversidad de nuestro país. Pues María Cecilia ha sido galardonada con un reconocimiento académico y también económico por su investigación sobre 16 plantas nativas y ese potencial precisamente que tienen en la prevención y en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer. Su trabajo no solo resalta la riqueza de la flora de nuestro país, sino que también abre nuevas puertas hacia ese desarrollo de terapias naturales basadas en el conocimiento científico, pero también en la medicina tradicional. En este episodio, pues María Cecilia nos va a hablar sobre su trayectoria y también su motivación para investigar las propiedades medicinales de estas plantas y los retos y las oportunidades que ella ha encontrado en su camino. María Cecilia, pues para nosotros es un gusto y un privilegio que nos acompañe en este programa. Bienvenida. Hola, un saludo para ti, Mariana, para la mesa de trabajo y para la audiencia de nuestro programa Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias por la invitación. María Cecilia, a ti, gracias por aceptarla. Cuéntenos, María Cecilia, usted, me imagino que de niña tuvo que haber alguien que la llevara por este camino de investigar, de enamorarse del bosque, de las plantas. Tal vez María Cecilia, un familiar, su abuelo, sus papás, cuéntenos un poquito de esta niñez y cómo la acerca a este mundo de la naturaleza. Vale, pues digamos que gran parte de mi selección de la carrera y que yo haya seleccionado la formación como científica, como química farmacéutica, se debió a mi familia y a mis profesores del colegio. Cuando yo estaba pequeña, pues mi papá siempre es una persona que ha creído en la investigación, que dice que Colombia debe ser un país que investiga, que debemos formarnos como científicos, a pesar de los tropiezos que se presenten debido a que la carrera investigativa no es algo sencillo. Él fue el primero que me dio la fe y cuando me gradué del colegio, si bien me dio la opción de estudiar su carrera, él es músico, me apoyó muchísimo cuando entré a la universidad, que no me rindiera, me apoyó con los horarios, con todo. O sea, creo que él, mi mamá, mi papá han sido un gran apoyo en la carrera. Y también debo la selección de la carrera de química a mis profesores, a grandes docentes que me enseñaron que las matemáticas, la química, la física son unas ciencias muy bonitas y que hay personas que deben encargarse de ellas. Creo que la labor del docente es tan bonita en ese sentido porque son personas que en el colegio sobre todo lo forman a uno y le dan la oportunidad a uno de conocer los campos. Mi profesora es licenciada en química, pero ella trabajó mucho en laboratorios y me decía, no, vete por este campo te va a gustar. Su mayor acto de fe fue entregarme, bueno, bajo supervisión, pero las llaves del laboratorio y decirme, ayúdame a organizar las prácticas, mira si se hace. Y esa enseñanza fue la que me enamoró y me cautivó desde el primer momento para yo dedicarme a la ciencia y a los productos naturales, especialmente porque mi familia tiene tradiciones o, bueno, raíces del campo. Entonces, en mi casa y médicos y muchas personas que conozco conocen de productos naturales. Entonces, te duele la cabeza, no. Debes tomar esta planta de tal forma, sirve para esto.
Y cuando llegué a la carrera a la universidad, me di cuenta que todo eso tenía un respaldo científico, entonces dije, vale la pena investigarlo. Qué interesante escuchar esto, María Cecilia. Cuéntenos también en este proceso, digamos, de elección de carrera, ya sabemos cuáles son las personas como más importantes en cuanto a esta decisión. ¿Cómo llega usted a esta fundación? Cuéntenos también cómo fue esa parte de la aplicación para poder entrar allí a estudiar. Wow, eso fue una gran anécdota, debo contar, porque pasa que cuando pues salí del colegio yo me presenté a todas las universidades públicas del país. Sin embargo, pues no pasé, no obtuve los puntajes y pues en ese momento y en el afán de quiero estudiar y no quiero quedarme 6 meses esperando, probablemente ese fue mi pensamiento, empezamos a buscar en las diferentes universidades del país. Inicialmente yo quería estudiar ingeniería química. Creo que algo que pasa es que cuando uno sale del colegio uno dice, no, pues ingeniería química o química. En mi caso yo no conocía de primera mano la carrera de química farmacéutica. Sin embargo, mi papá es exalumno salesiano. La Fundación Universitaria Salesiana tiene el respaldo de los colegios salesianos. Yo creo que en Colombia es muy común escuchar el Colegio León III, el Centro Don Bosco, y mi papá estudió en esos colegios. Entonces mi papá escucha la oferta de la universidad que están ofreciendo las carreras del futuro, como es el lema de la universidad, y me dice, María Cecilia, mira, esta oportunidad, vayamos y miremos. Y ella nos recibió el decano, la persona, bueno, varias personas que pues en estos momentos no recuerdo sus nombres, nos mostraron el campus, nos mostraron la oferta del proyecto y a mis papás y a mí nos convenció, entonces dimos esa confianza a la universidad para estudiar química farmacéutica. María Cecilia, en el proceso en el que usted estaba estudiando y ya llega el momento del trabajo final, el trabajo de grado, la tesis, como le llamen nuestros oyentes, ¿cómo surge la idea de empezar a investigar estas 16 plantas en particular y por qué la selección de esas plantas? Y cuéntenos por qué empezó usted a interesarse por todo lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Wow, cuando yo llegué a noveno semestre, que fue donde pues empezaron a abrir todas estas oportunidades de hay que seleccionar tu opción de grado. Normalmente siempre hay dos alternativas, que es la escritura del proyecto de la tesis y la pasantía. Yo escogí el proyecto de tesis debido a que me gusta investigar. Y ejemplo, en Salesiana hay muchos laboratorios y hay un semillero de investigación que se dedica a los productos naturales. Entonces, mi directora de tesis, pues para el trabajo que hice, nos está dando clases y nos comentó el proyecto. Entonces, claro, ella ha trabajado en productos naturales y es una persona muy versada en el tema. Entonces, cuando nos enseñaba, nos decía, no, muchachos, miren, así se trabajan con las plantas, se hacen este tipo de ensayos. Nos mostró un mundo que a mí me fascinó. El mundo de los bioensayos, como le llamamos, es muy interesante. Entonces, pues yo decidí, dado esos gustos afines, seleccionar el tema. El tema de las enfermedades neurodegenerativas nace a que siempre he tenido una afinidad durante la carrera de trabajar con ellas. Epilepsia, depresión, todas las he trabajado y abordado los diferentes tipos de terapéuticas. Y porque también son un problema de salud pública. Es muy triste escuchar muchos casos comunes, personas que han presentado Alzheimer, Parkinson, que son enfermedades que no tienen cura actualmente. Realmente los tratamientos son como para tratar síntomas, pero no las causas. Entonces eso es algo muy triste y los productos naturales nos pueden ayudar con ellos. Yo seleccioné 16 plantas de un trabajo que la universidad hizo previamente. El semillero hizo una recolecta de información alrededor de la sabana de Bogotá y fue a diferentes plazas de mercado y empezó a preguntar a las personas que vendían plantas medicinales y a sus consumidores para qué las usaban, cómo las usaban. Y esto nos dio una base de datos muy amplia de la cual yo puse tres criterios para seleccionar mis plantas. Uno fue como todas las plantas que tuvieran un reporte asociado a enfermedades neurodegenerativas o del sistema nervioso central. Me refiero a palabras como ansiedad, estrés, memoria. Luego, lo que hicimos posteriormente fue como mirar cuál era el nivel de evidencia científica que había. Si ya habían estudios antes, todo eso nos hizo seleccionar plantas que no tuvieran estudios muy nuevos ni muchos. Y finalmente, pues hicimos fue la recolecta. Ese fue como nuestro tercer criterio porque muchas de las plantas acá en Bogotá no se podían conseguir. Entonces, aquellas que nos permitían conseguirlas fueron las que seleccionamos finalmente y ahí obtenimos las 16 plantas.
María Cecilia, ¿usted nos puede mencionar algunos nombres de estas 16 plantas? Si recuerda todos, perfecto. Si no, ¿cuáles son esas plantas muy comunes que también para los oyentes pueden decir, esta planta la cultivo yo? Digamos que plantas que tienen alto nivel de evidencia está la caléndula, la pasiflora, también está la valeriana alto. Sin embargo, en el proyecto como tal utilicé una que se llama rudón, anisillo. Esa fue otra que es una planta muy aromática que se cultiva y se hace para aromáticas. Hay otra que se llama manrubio, la fresa silvestre y la oreja de burro. Las otras no vienen a mi memoria, pero esas fueron como las principales en el estudio. Y de estas plantas, cuéntenos, María Cecilia, cuáles fueron esos hallazgos más importantes de la investigación hasta ese momento. Nuestra investigación tomó como dos partes principales, una donde evaluamos como la actividad in vitro, le llamamos, que es como ensayos en placa, que no requieren modelos o animales. La segunda parte fue con un modelo in vivo, un animal, o bueno, un insecto, en este caso la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es un modelo muy vanguardista, o sea, permite evaluar muchas enfermedades en una mosca que mide 4 milímetros. Entonces, los primeros hallazgos fue cómo seleccionar las plantas que tenían mayor actividad antioxidante y luego era utilizar la mejor planta en el modelo de la mosca. Entonces, lo que utilizamos sobre todo en el modelo de la mosca fue un modelo, bueno, un ensayo se llama Iotaxis, donde las moscas vuelan. A ellas les encanta estar volando. Cuando se enferman, asociado a las enfermedades neurodegenerativas, pierden esa movilidad. Entonces, buscábamos que se restaurara la movilidad. María Plantas que Cecilia, tuvieran- disculpa la Disculpa. interrupción para las personas que nos están escuchando. Entonces, ustedes hacen el ensayo con esta mosca de la fruta, como bien lo destacas. A ver, es un insecto que ya se ha utilizado muchísimas veces para muchísimos ensayos en el mundo entero, pero ustedes, ¿cómo midieron el comportamiento? ¿Lo chequeaban cada hora, cada día, cada semana? ¿Cómo veían que esto sí le estaba funcionando? Y esas 16 plantas las mezclaron. ¿Cómo fue el proceso para decir, o sea, realmente está funcionando? Para decir que estaba funcionando, primero hicimos unos ensayos antioxidantes. Algo que hemos mirado con las enfermedades neurodegenerativas es que los antioxidantes, sobre todo en la dieta, mejoran bueno, pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas o son un factor de protección, por decirlo así. Seleccionamos dos plantas que tuvieran una muy buena actividad. Y esas plantas las hicimos en extracto. Entonces hay unas formas en el laboratorio. Nosotros utilizamos un equipo que se llama ultrasonido. Hicimos el extracto. María Cecilia, para las personas que nos escuchan y que están interesadas, usted dice, mire, algo que puede ayudar a prevenir es como una dieta alta en antioxidantes. ¿Cuáles utilizaron ustedes? Digamos que los antioxidantes en las plantas vienen por combo, por decirlo así. Entonces hay unos conocidos como la quercetina, el camferol, el ácido gálico, que están presentes en las plantas. Entonces las plantas que nosotros estudiamos tenían la presencia de estos compuestos. Entonces, María Cecilia, continuando con la historia, ustedes con todo su equipo empezaron a sacar el tema del extracto y cómo se lo dan a la mosca. Se lo mezclábamos en la comida. Digamos que hay una receta estandarizada que pues ya viene, bueno, ya le dicen a uno cómo prepararla, que se la damos a la mosca. Entonces hacíamos la comida, le preparábamos y le agregábamos determinadas cantidades que nosotros definíamos en la comida de ellas y se las poníamos a diferentes tiempos. Por ejemplo, en mi caso, la pusimos como 3 días aproximadamente para que ellas comieran y en ese tiempo evaluamos el movimiento, la locomoción de ellas y mirábamos si se movían más rápido, si se movían más lentos, qué pasaba cuando las exponíamos al extracto. María Cecilia, ¿cuánto tiempo tardó usted entre la elaboración de lo que sería este proyecto, esta tesis, y luego llevarlo no solo al laboratorio, sino luego obtener los resultados? Más o menos, ¿cuánto tiempo le tomó esto? Digamos que el proyecto aproximadamente se demoró 8 o 9 meses. Digamos que la parte más que requirió más tiempo fue la parte experimental, la de ir al laboratorio y hacer los experimentos. Porque la selección de las plantas nos tomó aproximadamente 2 meses y pues ya teníamos como toda la base previa de una investigación anterior que hizo el semillero que nos ayudó bastante. Sin embargo, cuando entramos al laboratorio, uno piensa que todo es ideal, de que va a hacer el ensayo y le funciona. Y en la ciencia no pasa eso. Normalmente el ensayo hay que estandarizarlo, hay que mirar todas las condiciones que uno puede controlar y luego así hacer el ensayo. En la ciencia hay algo que es hacer por 3 veces
para que haya una validez del ensayo. Y digamos que también tocaba lidiar con las fallas. No todos los experimentos funcionan a la primera, entonces uno como buen investigador tiene que mirar qué pasó, en qué se equivocó, qué varió y volver a empezar. Ahí aproximadamente se me fueron como 4, 5, 6 meses aproximadamente. Y lo otro fue pues en la parte de análisis de los datos. Entonces, cuando uno tiene un dato, uno tiene que descifrarlo. Es decir, me dio esto, ¿qué significa? Hay comparaciones, ¿qué dicen los demás a partir de esto? Entonces, ahí se nos fueron también como 1 o 2 meses aproximadamente. Eres lo que comes. Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. ¿Y usted sabe qué está comiendo? Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Hoy estoy tan feliz, hoy renace la vida, ya se fue el desamor que llenó de amargura y tristeza mis días. Para usted, ¿cuáles fueron esos retos, María Cecilia, en el proceso de este proyecto de investigación, pero también durante la carrera? ¿Y cuál cree usted que pueden ser los retos hoy de la mujer en la ciencia en Colombia? Durante la carrera creo que uno de los mayores retos que hay es asimilar todo el conocimiento, debido a que es mucho lo que uno aprende y uno tiene que concatenarlo, tiene que unirlo. Entonces, si esta materia me sirvió, me va a servir para el otro semestre y tengo que unir ese conocimiento con el que sigue. Y así como si uno tejiera una red. Cuando uno hace eso, pues uno tiene que estar estudiando muchísimo, sacrificar mucho tiempo para hacer las cosas. Y digamos que en el caso de las mujeres a veces somos subestimadas en la ciencia. Pasa mucho de los casos que las mujeres no son apoyadas o no se tienen en cuenta. Entonces creo que adicionalmente a esto las mujeres tenemos un reto y es buscar nuestro lugar. Digamos que agradezco mucho a mi universidad porque a mí se me dio el espacio y yo logré entrar en el semillero de investigación de una manera, como se dice, igualitaria, equitativa con los demás. Nunca había ese sesgo de una preferencia, se me dieron las mismas oportunidades. Sin embargo, sí he visto en el ámbito de la ciencia que las mujeres tienen que ocupar su lugar, tienen que ganarse el respeto, cosas que muchas veces a veces se dan por sentadas con otras personas. Entonces siento que es importante en la ciencia como darle esa oportunidad a la mujer y no subestimarla, debido a que debe haber la misma igualdad de condiciones y de oportunidades. Totalmente de acuerdo con eso, María Cecilia. Y ahora cuéntenos más a detalle acerca de ese apoyo que usted ha recibido de la academia o no sé si también otras instituciones para poder llevar a cabo este trabajo. Bueno, el principal apoyo fue en mi universidad, la Fundación Universitaria Salesiana. Digamos que la Fundación Universitaria Salesiana ha hecho un gran apoyo en infraestructura de laboratorios. Por lo tanto, yo gocé del uso de muchos equipos, incluso nuevos, porque llegaron hace poco a la universidad, que me permitió hacer toda la ejecución de la tesis, lo que fue para hacer extractos, para sacar todos los componentes de la planta, para hacer ensayos en in vitro que les conocemos y trabajar con la mosca de la fruta. Eso fue como el principal apoyo. También recibí el apoyo por parte de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en una beca que se llama Colombia Biodiversa. Esta beca es un apoyo económico para la ejecución de tesis de pregrado y de maestría, que pues alrededor de 3.500.000 dan por el premio, que pues me fue una gran oportunidad para continuar con ensayos que ya por disponibilidad de la universidad o bueno, otros temas que ocurrían, me permitió terminar, o bueno, me ha permitido terminar con los ensayos faltantes, porque digamos que mi tesis abarcaba un gran montón de ensayos, por lo tanto digamos, cubrirlos todos siempre es complicado. Así es, María Cecilia, y para las personas que nos están escuchando y que están precisamente en carreras de este tipo, ¿cuál es ese mensaje también de ánimo para irse por el lado de la investigación? Algo muy interesante que usted mencionaba cuando hizo su introducción y su saludo en este programa era que su papá le decía que Colombia debe ser un país de ciencia, de investigación y por supuesto usted bajo esa misma línea pues ha decidido trabajar en este tema. Tenemos en nuestro país hoy muchos cerebros fugados. ¿Cuál es ese mensaje de su parte
para incentivar la investigación en la juventud de nuestro país? La investigación es muy hermosa porque nos permite siempre estar en constante aprendizaje. Considero que en mi caso, mi investigación, a pesar de que fueron 8 meses muy bien invertidos porque aprendí un montón de cosas que la verdad desconocía en el momento que hice mi pregrado y que la verdad en el último semestre de la formación académica fueron cruciales para entender un montón de cosas. Considero que a quienes hacen la investigación y quienes consideran o quieren hacerlo, lo hagan sin remordimientos. La investigación abre puertas. Digamos que si bien actualmente tenemos un enfoque de que hay que trabajar, la investigación es importante porque nos permite mirar hacia otros horizontes. Colombia necesita investigadores porque ese es el producto de un país. No salen las demás cosas, ejemplo, no salen nuevos medicamentos, no salen nuevas oportunidades o nuevas tecnologías, sino hay investigación. La investigación es el fundamento anterior en mi concepto, a las manufacturas, a las industrias que construyen todas estas invenciones, porque alguien tiene que hacer esa investigación y tiene que dar las bases. Además, crear conocimiento es súper importante porque así permite mejorar muchas cosas de las que ya tenemos. Hay que apostar por la investigación y también en Colombia, porque en el caso de productos naturales, Colombia es el segundo país más biodiverso. Porque deberíamos permitir que se haga investigación sobre nuestros recursos de otros lados? Deberíamos nosotros apropiarnos de lo nuestro, de nuestro conocimiento ancestral, del conocimiento que nuestros ancestros nos han dejado sobre nuestras plantas, sobre nuestros recursos, para nosotros utilizarlos y de alguna manera dar esa imagen de un país altamente biodiverso que tiene recursos y hay que explotarlos. Yo considero que se debe hacer uso de todas esas herramientas y tanto universidades como instituciones deberían enfocarse en eso. María Cecilia, muchas veces cuando se hacen estos proyectos, pues lo que busca el público y más cuando uno comparte esto con todas las personas es saber cuáles pueden ser esas aplicaciones prácticas que pueden tener estos hallazgos. ¿Cuáles aplicaciones vio usted precisamente de su investigación en la industria, no solo farmacéutica? Usted ya lo decía hace un momento, temas de Parkinson, de Alzheimer, sino también en la medicina tradicional. La medicina tradicional considero que es una terapéutica alternativa, dado que pues, nos permite el tratamiento de diversas enfermedades de que pues digamos que en la medicina tradicional no han encontrado las curas. La medicina tradicional, pues por lo que he hablado con muchos colegas y personas que también se dedican al tema de los productos naturales, nos permite generar terapias coadyuvantes, es decir, terapias que ayudan incluso a las terapias que la medicina tradicional utiliza. Por ejemplo, en el caso del cáncer ocurre algo muy curioso y es que se utiliza, ejemplo, el tema del cannabidiol o los derivados de la planta, de la marihuana, de la cocaína, todos estos metabolitos se utilizan para ayudar a pacientes que el tratamiento de la quimioterapia les da muy fuerte, les genera náuseas, vómitos, para ayudar a esos síntomas. Y se ha demostrado que ayuda bastante cuando el tratamiento, por ejemplo, en el caso del cáncer es bastante agresivo, la terapia natural ayuda a todos esos efectos secundarios. Vamos a continuar reflexionando con María Cecilia Rincón después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Al regresar nos va a contar nuestra invitada cómo ella visualiza precisamente la aplicación de sus hallazgos en el desarrollo de nuevos medicamentos.